Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El presidente Gabriel Boric llegó a la ceremonia fúnebre de la ahora suboficial mayor de Carabineros, Rita Olivares. Usted sabe que esta carabinera asesinada recibió un ascenso póstumo. Antes de ingresar a la Iglesia Asamblea de Dios, el mandatario fue increpado por algunos asistentes. Decenas de personas que se encontraban a las afueras de la iglesia en Villa Alemana recibieron al jefe de Estado con pifias y gritos en su contra. De igual manera, hubo personas que aplaudieron al mandatario por asistir a la despedida de Olivares, un hecho que no era fácil, que fue ascendida, como le mencionaba recién, de manera póstuma al grado de suboficial mayor de su institución. Además, la tenencia El Belloto llevará su nombre. En una emotiva ceremonia, familiares, amigos y cercanos de la suboficial mayor dieron su última despedida a la funcionaria asesinada durante un procedimiento policial en la madrugada del domingo en Quilpué, región de Valparaíso. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, este dramático hecho que afecta a la familia en primer orden, a la institución luego y al país después, ha servido, si se puede decir que ha servido de algo, ha removido de tal forma a la sociedad, a todas las instituciones sociales y a la ciudadanía, que se ha despejado la agenda en muchos temas, por lo pronto en lo parlamentario, para dedicarle el tiempo necesario de lo que muchos venimos hablando, porque la seguridad no está ahora en los primeros puestos del interés público o en las encuestas desde hace una semana o 2 semanas, está hace mucho rato instalado. Luego viene toda una discusión, luego viene todo un análisis, hemos conversado aquí, se han hecho miles de columnas, pero a los hechos no habíamos pasado, de tal forma que el golpe y el remesón fue tan fuerte que por lo pronto le pongo el caso de que la Cámara de Diputados suspendió la semana distrital para enfocarse de lleno en la agenda de seguridad, para sacar adelante, que es interesante decir esto antes de entrar a la conversación con nuestro invitado, de poner sobre la mesa las carpetas con temas que estaban ya discutidos y presentados hace mucho rato, algunos de ellos en las cámaras, en alguna de las cámaras, pero que las prioridades, el día a día, el tráfago de la vida diaria, no permitía hacer foco ahí. Pero es tan fuerte el remesón que no queda otra, y en buena hora no queda otra. Tenemos conciencia de que ese es el tema a despachar, como dicen los propios parlamentarios, hasta total despacho. Tramitar hasta total despacho, porque esto tiene que salir. Y está con nosotros justamente el presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Milosevic, que ha estado a la cabeza en parte de este trabajo. Y hablando sobre estas prioridades, hay que ser justo. No desde el domingo que supimos esta dramática muerte de la carabinero en Quilpué. Desde que asumió en la Cámara de Diputados, recuerdo que puso el foco en justamente sacar adelante un montón de proyectos de ley que estaban hace rato dando vueltas allí en la batidora, pero que no salían. Vladimir Milosevic, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, gracias por la invitación. Ayúdame usted mismo a recordar, porque recuerdo el discurso de entrada, el énfasis de entrada cuando asume como presidente de la Cámara, en que había que destrabar un montón de cosas que estaban como en un taco. Cuando se tapa una cañería y un taco y algo que está tapando, eso así lo entendí yo, hay que sacar eso para que fluya un líquido por una cañería. Ese taco legislativo, ¿de qué magnitud o de qué orden de magnitud eran los proyectos que estaban ahí atorados de seguridad? Porque habría de otras materias también. Claro. Bueno, Matías, cuando asumimos la Cámara, la presidencia de la Cámara y la mesa, junto con los vicepresidentes, lo que hemos hecho es definir qué proyectos, respecto sobre todo de 2 temas, seguridad pública y economía o el bolsillo de los chilenos, cómo aliviar el bolsillo de los chilenos. Y definimos una serie de proyectos que queríamos darle tramitación lo más rápido posible. Claro. Y yo te diría que no ha habido semana legislativa sin que se vote proyectos de seguridad. Ya, hemos puesto en votación
proyectos que son no solo de un sector político, no, porque no queríamos tener una mirada sectaria respecto de esto. Y esa es la razón por la cual hemos puesto proyectos de oposición, de gobierno, de izquierda, derecha, amarillo, rojo, naranjo, da lo mismo, pensando en avanzar lo más rápido posible en una agenda en donde, sin ninguna duda, el Estado no está a la altura, no está actualizado respecto de una violencia y una amenaza tan latente como la que estamos viviendo hoy día respecto de la criminalidad en Chile. Y por eso hemos podido avanzar. Toda la semana legislativa estamos votando 1 o 2 proyectos de seguridad y eso creo que es una buena noticia. Ahora, por supuesto, después del asesinato sucedido este fin de semana, con mayor razón, por eso decidimos, y aquí agradezco a todas las bancadas de izquierda a derecha, que unánimemente decidimos suspender la semana distrital, volver de las regiones hacia Valparaíso y ponernos esta agenda de ya, mira, hoy 5 proyectos fueron los que aprobamos hoy y mañana nos quedan 2. Secuestro, porte de armas, extorsión, sicariato y control migratorio. Esto se avanzó en la Cámara de Diputados, pasa al siguiente trámite en el Senado. ¿Podemos hacer esto en virtud de que creo que la ciudadanía espera ver concretarse las discusiones en hechos reales, explicar de qué se trata, los que alcancemos al menos? ¿En qué cambia esta ley de secuestro que estaba hace un tiempo? O sea, perdón, lo que existe hoy para un secuestro y lo que va a quedar con esta nueva ley una vez que sea aprobada. Bueno, por ejemplo, respecto del secuestro, era una legislación que estaba muy poco actualizada, porque claro, era un delito poco común en Chile, pero lamentablemente hemos visto cifras en el último tiempo que son preocupantes y que entonces, claro, requieren... 537 secuestros el año 2022 en Chile. Sí. Y claro, o sea, parte de esas cifras tienen que ver, están contenidas también con secuestros entre bandas, sobre todo asociadas al narcotráfico, ¿no? Pero este es un delito que nos preocupa muchísimo y lo que tenemos que hacer entonces es actualizar la ley, porque hoy día establecía una diferencia entre si el secuestro era menos de 15 días o más de 15 días. Ahí aumentaba las penas cuando era más de 15 días, pero nos parecía que era insuficiente, por eso este es un proyecto del Ejecutivo, del Gobierno. Entonces aumenta las penas respecto de menos de 15 días y por lo tanto, claro, lo que hacemos aquí en secuestro, también en extorsión, por ejemplo, y en reforma a Gendarmería, que le da más posibilidad a Gendarmería de fiscalizar las propias cárceles, ¿no? Y intervenir incluso las bandas que operan dentro de las cárceles, o respecto, por ejemplo, del control migratorio, que aquí había un vacío legal, y es que las carabineros en particular, que no estaba a cargo de la cuestión de extranjería, eso es más bien policía de investigaciones, ellos cuando hacían un control de identidad en la calle y había una persona que no tenía documentos, que había entrado por pasos no habilitados al país, no había un procedimiento a seguir, simplemente dejaban que la persona siguiera. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora si se aprueba la ley definitiva como quedó aprobado en la Cámara de Diputados? ¿Qué va a pasar en ese caso puntual? Inmediatamente Carabineros está obligado a entregar esa persona a la PDI y a la autoridad administrativa, que en este caso es el Departamento de Extranjería, que son los que tienen que ver caso a caso, ¿no? Pero lo mínimo es registrar quién es esa persona con sistemas biométricos para saber quién está en Chile, ¿no? Y bueno, se inicia todo el procedimiento administrativo respecto a una persona irregular en el país. Pero antes, lo que sucedía es que Carabineros no tenía una conducta a seguir, no tenía instrucciones legales respecto de qué hacer con una persona que en el control de identidad se daban cuenta había ingresado por pasos no habilitados. Entonces, hay en estas leyes, creo yo, una actualización para que el Estado tenga realmente capacidad de actuar, ¿no? Pues claro, efectivamente estas nuevas leyes se ponen en hipótesis nuevas, que antes no eran tan comunes en Chile. Por eso no estaba legislado, pero hoy día tenemos que legislar sobre este tema. Así que, y bueno, y mañana que es, Matías, el plato de fondo probablemente tiene que ver con la protección a carabineros, propiamente tal, ¿no? Que es la ley Naín y Retamal. Ya, a ver, cuéntanos ahí porque entiendo que hay algunos inconvenientes, disensos, legítimos disensos, al momento de plantear, por ejemplo, esta ley que le da
la presunción de inocencia preliminar, no sé cuál es el término técnico que usa la ley en este caso, pero que el peso de la prueba, cuando actúa un carabinero en el uso de su arma de fuego, no es a priori que tiene que demostrar que era por legítima defensa, sino que hay que demostrar que no fue por legítima defensa. Es decir, tienen un rango de acción mayor. Es así más o menos, ¿no? Sí, claro, efectivamente. A ver, el problema del cual se pretende hacer cargo es que Carabineros tiene que tener certeza jurídica al momento de actuar o de utilizar su arma de servicio. Por ejemplo, hoy día hemos visto, y este fin de semana fue un claro ejemplo de eso, que las bandas de crimen organizado que están armadas disparan inmediatamente. Eso fue exactamente lo que pasó el fin de semana con este cruel asesinato. Pero eso es lo que está sucediendo, son bandas que disparan inmediatamente. Entonces Carabineros tiene que saber muy bien cuáles son los escenarios, las hipótesis donde pueden utilizar su arma de fuego, teniendo certeza jurídica en el uso de la fuerza, que no van a terminar ellos luego siendo procesados, por ejemplo. Entonces, lo primero es regular el uso de la fuerza, ¿no? Que se llama reglas de uso de la fuerza, RUF. Eso es lo primero. Lo segundo, y aquí el gobierno en eso había anunciado un proyecto, probablemente va a introducir una indicación, en fin. Eso es lo primero porque esto le da certeza a los propios policías que hoy día, en la incerteza de no saber cómo la fiscalía o los jueces iban a juzgarlos, Vlado, muchas veces se inhibían de utilizar el arma de fuego por este mismo miedo. Entonces, importante definir reglas del uso de la fuerza. Por otro lado, efectivamente, respecto de la presunción de inocencia... ¿Me escucha? Sí. Deme un segundo. En esto, regla de uso de la fuerza, RUF, ¿qué es lo que se propone exactamente en la ley que se está tramitando ahora? Que quede cómo, para entender la diferencia. A ver, esto, hoy día lo que necesitamos es que, el gobierno va a introducir una indicación respecto de esto. Se está discutiendo aún si lo hace en la Cámara o lo hace en el Senado, pero esto es un ámbito de la ley que hay que hacerse cargo, de todas maneras, ¿no? Lo segundo tiene que ver con, efectivamente, dónde está la carga de la prueba. Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando hay un uso de la arma de servicio, el criterio de la Fiscalía era inmediatamente dejar como imputado a el funcionario, el uniformado, como imputado. En este caso lo que se pretende es que esté como testigo. Si hay comprobación de que efectivamente hubo un abuso, entonces será procesado en el marco de ese abuso. O sea, se prueba el abuso, antes había que probar la inocencia. Exacto. Eso es lo que ahí se invierte la carga de la prueba. Esto lo que se llama la legítima defensa privilegiada. Privilegiada, sí. Ya, entiendo que ahí hay un disenso político importante en el oficialismo, entre el socialismo democrático, que está a favor de este cambio, y entiendo que era Prueba de Dignidad, el Partido Comunista y el Frente Amplio, no sé si totalmente, o si todos los partidos del Frente Amplio, están en contra de hacer este cambio o tendrán matices a un cambio de este tipo. Sí, yo creo que hay que esperar la votación de mañana, hay que esperarla. Yo diría que va a haber una amplísima mayoría dentro del oficialismo votando a favor, porque como digo, de lo que se pretende hacer cargo la ley, y claro, hay un debate técnico que no quiero entrar acá respecto de dónde tiene que estar alojado estas normas, si es que en el Código Penal o en el Código de Justicia Militar. Es un debate más de técnica legislativa, pero lo importante es que hay que resguardar a las policías respecto de que no existan suspensiones, por ejemplo, o no queden en calidad de imputados en la medida que no hay una comprobación de abuso. Si hay una comprobación de abuso, por supuesto que ese uniformado tiene que ir frente a la justicia y tiene, por supuesto, que responder. Pero la pregunta es si es que todos van a pasar en calidad de imputados o más bien hasta que se compruebe, si es que se comprueba que hubo un abuso, ahí son imputados. De lo contrario, van en calidad de testigos respecto del uso del arma de servicio. Y claro, entonces en estos casos lo que se pretende es dar mayor certeza para el cumplimiento de sus funciones a las policías. Por último, Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados, pasó con mucha rapidez en la Cámara estas leyes. Mañana suponemos que se va a aprobar también, a lo mejor, la ley esta que nos menciona.
¿Cuánto tiempo se espera que le ha dicho el senador Coloma? Se lo pregunto en función de cuándo puede ser ley o pueden ser ley este paquete de leyes de seguridad. Bueno, nosotros hemos aprobado 5 leyes hoy y mañana se estaría votando ley Naif y Retamal, que eran 2 leyes originalmente, pero que hoy día están contenidas en una. Estas 6 leyes se despacharían al Senado, por lo tanto el Senado, que sesiona el jueves, mañana y tarde estarían en condiciones de aprobar estas leyes, ya sea el mismo jueves o quizás probablemente algunas de ellas pueden quedar para una semana más, pero estamos hablando de un tiempo muy acotado. Y con el senador Coloma, que es presidente del Senado, con la ministra del Interior en La Moneda, ya nos hemos puesto de acuerdo respecto de que esto no termina acá, por supuesto. O sea, estos 6 proyectos tienen que ser ley, pero hay otros más donde ya estamos en coordinaciones para que en un periodo de tiempo, lo más acotado posible, siga la coordinación con Cámara, Senado y Moneda para que esto pase rápido. Entonces, yo celebro, el lunes tuvimos una reunión en La Moneda y la verdad es que hay disposición, como digo, de izquierda a derecha, que esto salga poniendo por delante el país y dejando un poco de lado ciertas peleas y diferencias que son legítimas, pero que también llega un momento en donde uno dice, realmente es hora de hacer hay que cosas. ponerle atajo a la delincuencia y eso es lo más importante, eso es lo único que importa, ¿no? En fin, capaz que este momento, este atolladero en el cual se vio el Parlamento y un reconocimiento implícito de haber estado discutiendo demasiado tiempo y chuteando demasiado tiempo temas importantes en disociación con la ciudadanía, capaz que esta crisis haga que el Parlamento entienda y conecte mejor y la política salga fortalecida de esto y que la gente perciba que es más cercana y más útil a su vida diaria la tramitación legislativa, por ejemplo. Puede ser esa una derivada. Claudio, vamos a seguir conversando. Porque vamos a seguir conversando porque este tema está muy dinámico, es muy interesante que lo vayamos conversando, debatiendo, que ustedes vayan haciendo pedagogía de estas 9 leyes que esperamos luego sean ya carne, sean realidad en nuestro país. Diputado Miroslawicz, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Bien, muchas gracias a ti, un abrazo. Chao, buenas noches. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, esperemos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Hacer apuestas siempre es delicado, aprontes, siempre es porque hoy día queda registro, entonces uno le puede contrastar lo que dijo con lo que pasó. Hay que ser valiente sobre todo con decimales, apostar cómo le va a ir un partido con decimales, pero Pepe Out se anima y se sigue animando. Pepe, buenas noches y gracias por estar aquí. Dice Pepe Out que Chile Vamos sacará entre 18 y 19 integrantes de los 50 en este Consejo Constitucional. Luego, Unidad para Chile, que el PS, el Partido Liberal, está el Frente Amplio y el Partido Comunista, entre 14 y 16 de los 50. Y luego dice, y el Partido Republicano se transformará unitariamente como el partido más grande de Chile. Pepe, primero, ¿en base a qué haces tú todos estos pronósticos? ¿Cómo los haces? Porque no es olfatímetro. Bueno, primero es apuesta. Sí. A estas alturas, en verdad, con el fenómeno de desideologización, de pérdida de las lealtades. Antes la gente votaba igual que toda su familia y que sus padres y que sus abuelos. Hoy día, la verdad, es que la mayor parte de la gente vota de acuerdo a la propuesta, de acuerdo a la trayectoria del candidato, de acuerdo al contexto, donde te aprieta el zapato en el momento en que vas a votar, en fin. Y además está la duda sobre cuántos participan, y por lo tanto hoy día cualquiera que diga que es un pronóstico, la verdad es que es una apuesta. Y por lo tanto tiene rangos. Y la apuesta es en base... O sea, si no llegas a los números, no es que no tienes idea de esto, sino que pasaron cosas que no te permitieron achuntarle, porque bueno, la claro, es eso. Imagínate, ayer el asesinato de la carabinera. De la carabinera, vi el asesinato. ¿Incidirá en la elección? Probablemente sí,
probablemente aquellas listas y aquellas candidaturas que venían planteando el tema del orden público, la inseguridad, de la delincuencia, en fin, van a resultar gananciosas, porque se generan climas de opinión pública que son cambiantes por definición. Luego falta la campaña. Piensa, hoy día las encuestas te dicen que la gente conoce, el 10% de la gente conoce a los candidatos, pero hay franja de por medio. Se están desplegando los candidatos en la calle, en los hogares, en fin. Y por lo tanto, es difícil, por supuesto. Ahora, ¿cómo lo hago yo? Primero lo hago de abajo para arriba, es decir, región por región. Entiendo que no es una elección, son 16 elecciones distintas. Cada una tiene su lógica. Es igual a la de senadores, para que usted entienda. Exactamente, es igual a la de senadores. De hecho, elige el mismo número de escaños por cada territorio. Tiene una distorsión de proporcionalidad, porque territorios con 5 millones de electores eligen el mismo número que otros con 1 millón. La Araucanía elige 5 y la región metropolitana también elige 5. Claro. Eso explica que con un porcentaje similar de votos, Chile Vamos y la lista de Frente Amplio, PC y PS, elija menos consejeros constitucionales, porque buena parte de sus votos están en la región metropolitana y la región de Valparaíso. En cambio, hay muchas regiones donde saca menos votos, Araucanía, Maule, Ñuble, Los Lagos. Ahí gana Chile Vamos. Exacto. Y además, tú tienes que saber que hay 6 regiones que eligen 2. Tienden al empate. Perfecto. Ahora, podría ocurrir, por ejemplo, que en Atacama, la lista que encabeza el PS con Ricardo Núñez, saque el doble que la lista de Chile Vamos, porque está republicano y está el Partido de la Gente, que dispersan votación y en consecuencia podría ahí ser 2-0. Pero también podría ser 2-0 Ñuble a favor de Chile Vamos. De Chile Vamos, ¿te fijas? O bien un Chile Vamos y un republicano, si Chile Vamos llega primero y republicano segundo. Perfecto. Cosa que es perfectamente posible. Entonces, lo complejo es que por pequeñas diferencias de votos, tú eliges o dejas de elegir un representante en el Consejo Constitucional. Te los puedes llevar todos por pocos votos o ninguno. Exacto. Si estás, claro. Entonces, no repartir necesariamente. Yo establezco entonces, a partir de una hipótesis de participación en cada una de las regiones, estudio detalladamente a todos los candidatos, los que no conozco los busco su Facebook, busco sus videos de campaña, si están o no haciendo campaña. También uso informantes. Locales. Oye, ¿cómo está? ¿Suerte esta persona o no? No es que obedezca lo que dice, pero un insumo. Y ojalá insumos de varios lados para ver cómo van las cosas, quién es determinada persona que está llamando la atención en determinado territorio. Y así construyo entonces de abajo para arriba una propuesta que al final termina en un resultado nacional. Ahora, incide mucho en la cantidad de gente que vaya a votar, porque por obligatorio que sea el voto, no va a mover a la misma cantidad de gente. En parte tú dices, porque no es el peso, ¿no es cierto?, el peso que generó la última elección de la apruebo-rechazo, la del 4 de septiembre, que era un país que hablaba sobre este tema casi monotemáticamente durante un año, además era binaria. Aquí está más distorsionado. O sea, las mayores participaciones en la historia son elecciones binarias, es decir, donde tú tienes solo 2 opciones: apruebo o rechazo, Lagos Lavín, sí o no, Kast Boric. Nosotros veníamos batiendo récord hace rato. Tú sabes, la segunda vuelta batió récord de participación. Claro. 8,2 millones de votos válidos. Por eso el presidente Boric es el presidente de Chile que más votos ha conseguido en la historia. Exactamente. A pesar de no ser el que ha conseguido mayor porcentaje. Exacto. Fue Elwin. Y bueno, Frei Montalva antes. ¿Tú prevés que si la participación en el 4 de septiembre fue de... Mira, 12,7 millones válidos, 13 millones de participantes. Y ahora apenas 280.000 votos blancos o nulos. Es increíble. ¿Y aquí cómo? Aquí va a haber muchos más blancos y nulos. Es decir, gente que va por obligación. Porque está obligado, pero no tiene idea. Se encuentra con una papeleta compleja, no está informado, en fin, y decide anular o votar en blanco. De hecho, todas las elecciones anteriores, cuando era el padrón cerrado por inscripción voluntaria, pero obligatorio,
había muchos más nulos. A veces 10, 12, hasta 17% una vez en la elección del 97, en la parlamentaria. Pero aquí no van a ir 13 millones de personas. No, yo creo que no. Yo estimo 9. que van a ir 10 y va a haber unos 9 válidos, digamos, perfecto. de votos válidos. Ya, ahí partimos la gran diferencia. Pero también es mucha gente respecto del ciclo anterior. Piensa que en una elección tan simple y tan polarizada, esta no va a ser ni simple ni polarizada. Tan simple y polarizada como Boric Kast movilizó a 8,3 millones válidos. ¿Ah? Y la elección de Lagos a Lagos Lavina a 7.100.000. Y siempre habíamos andado hasta 7,5 millones era el récord en el plebiscito de entrada. Piensa tú, en el plebiscito de entrada participaron 7,5 millones. Es mucho, ¿no? Sí, pero muchísimo. Pero la segunda vuelta ya 8,5 millones. Sí, claro. Ahora, ¿cómo quedaría? Con tu apuesta, no pronóstico, con tu apuesta queda, si son 50, pueden ser... Nadie tiene 3/5. Podría haber 51 o 52, dependiendo de lo que pase con los votos pero nadie tiene el voto indígena. Pero eso, ¿cómo quedan? Primero, nadie tiene 3/5. Es decir, nadie va a poder imponerle a otro su constitución al otro. Ya. Segundo, ni republicanos ni la izquierda radical van a tener minoría de bloqueo. Es decir, 2/5. Salvo que se unieran las tres. Desde los extremos. Claro, desde los extremos para bloquear acuerdos. Ya. Están ahí al límite. Yo creo que tampoco. ¿Y unida Chile vamos con los republicanos, cómo quedan? Poco más de la mitad. Quedarían 18 más 7. Esto va a ser, claro, esto va a ser 27, 23, 28, 22. En favor de la derecha. Yo creo, sí. 28, 22, 27, Máximo, 23. claro. Por ahí ese rango. 26, 24 y 28, 22, digamos. Es irrelevante. Claro, eso. Salvo simbólico, ganó uno, perdió el otro, pero es irrelevante. Primero porque no te sirve para imponer. Claro. Segundo, porque hay una clara diferencia, y en la campaña se ha acentuado, entre republicano y su actitud frente a la nueva Constitución y Chile Vamos y su actitud frente a la nueva Constitución. Ellos están siguiendo el predicamento que comprometieron en la campaña del rechazo. Es decir, rechazo para tener una nueva Constitución. Claro. En cambio, republicanos, desde el principio, de hecho no participó del acuerdo, no quiere una nueva Constitución. Y por lo tanto podría haber una sospecha de que van a bloquear los acuerdos para una nueva Constitución. Y ahí hay mensajes distintos según el candidato de republicano. Interesante, pero esto entonces nos obliga, no está la lista del pueblo aquí, que en ese momento fue fue disruptiva y tampoco se sabía mucho qué es lo que iba a pasar, nunca se supo que iba a llegar a lograr lo que logró. No solo la lista del pueblo, hay que decir, 4 de cada 10 personas que fueron a votar votó por listas independientes contra los partidos. 4 de cada 10. 40% de los ¿Le votos. sumas a la lista del pueblo ahí el 40%? Por supuesto, está la lista del pueblo, está independientes no neutrales, movimientos sociales autónomos, una cantidad de listas. Hubo 80 listas, en los 28 distritos, hubo 80 listas que se reclamaban antipartido. ¿Ah? Ya. Y obtuvieron un porcentaje muy significativo de los... Aquí se ve a las claras cómo el rayado de cancha, el diseño, el diagrama, produce resultados electorales. Y eso en función de lo que vamos a ver en el rayado de cancha constitucional para el futuro de la política. Absolutamente. Los incentivos, para la dispersión. Claro, los incentivos estaban puestos para la fragmentación, para las causas identitarias. ¿Ah? Hoy día los incentivos están puestos para el consenso. Y los bloques. ¿Ah? Para construir una propuesta aprobable por 65% de los chilenos. ¿Ah? Una propuesta que surja obligatoriamente del acuerdo. Todos los incentivos están puestos para el acuerdo. El Consejo Constitucional no va a ser tan distinto en su correlación de fuerza respecto de lo que es el Comité de Expertos, que está empatado. ¿Y de lo que es el Congreso, el Senado? Y lo que es hoy día el Congreso, tanto la Cámara como el Senado. Sí, lo que pasa es que en la Cámara de Diputados el oficialismo está más disperso en ideas y en votaciones. Claro. Mañana se vota la ley Naim y entiendo que Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad tienen
reparos a votar el proyecto como está planteado. O sea, piensan bien distinto ahí. Bueno, pero el Senado es distinto. El Senado está bastante equiparado. Pero después de eso, vamos a seguir esta lógica de la derecha 27, ¿no es cierto? 27, 23, ¿ok? Sí, eso es, ¿no? Sí, 27, 23, por ahí. te podría dar. Tienes que negociar hasta que logres acuerdo. Saca una constitución acordada, en los bordes, moderada, centro, pero después de eso hay que aprobarla en la calle, hay que aprobarla en la votación, en las urnas. Y son muy pocos meses. Y con todos los temas que están ocurriendo, la gente parece muy en otras respecto de la Constitución y de estos temas. Entonces, ¿tú ves riesgo de un rechazo? O sea, yo digo varias cosas. Lo primero digo, es mejor tener expectativas bajas que sobre expectativas. En el proceso pasado había sobre expectativas y fueron frustradas. Hoy día hay bajas expectativas y el desafío es más simple de superar esas expectativas que de frustrarlas. Primero, la gente ya no tiene la ilusión óptica de que una constitución resuelve problemas prácticos. Las constituciones no construyen hospitales, no acortan listas de espera, no baja la inflación, no generan calidad en la educación, no, en fin, simplemente generan las reglas del juego para que ocurran mejor o peor todas esas cosas. Claro. Y establecen horizontes de derechos y de obligaciones del Estado y de la sociedad. Primero eso, hoy día la gente está mucho más consciente de eso. Segundo, diría yo que se da cuenta que las discusiones son mucho menos dramáticas. No hay show, no hay drama, no hay gritos, no hay funas, no hay... Al menos todavía toco estos vidrios, no madera, pero no debiera haberlo. No debiera haberlo porque todo lo que se van a sentar allí, al revés de lo que ocurrió en la convención, saben que el éxito significa ponerte de acuerdo con el otro. En la convención el éxito significaba imponerte al otro. El éxito de corto plazo, que terminó siendo el fracaso de largo plazo. Por supuesto, así es. Ahora, igual es un desafío conseguir una propuesta que genere apoyo, sí, de verdad, apoyo supramayoritario. Y que el tema en sí tenga atracción en la ciudadanía. En lo que por supuesto, una buena combinación de definición de un horizonte de derechos sociales, es decir, un compromiso de la sociedad de conseguir garantizar tan pronto como sea posible desde el punto de vista financiero y de gestión del Estado, satisfacer esos derechos es un elemento muy importante. Creo yo, aquí, como dicen en el campo, no hay que botar el agua sucia de la bañera, o más bien el bebé, junto con el agua sucia de la bañera. Y por lo tanto, en materia de reconocimiento de la diversidad, claro, y de los pueblos indígenas es indispensable, naturalmente, que haya un reconocimiento constitucional que le ha sido birlado durante tanto tiempo. Y los pueblos originarios tienen que tener reconocimiento constitucional y este país se tiene que reconocer como un país donde hay varios pueblos y varias culturas. Claro. Por supuesto, al revés de la propuesta anterior, preservando y cultivando la necesidad de unidad y de integración nacional, pero integración sobre la diferencia, el reconocimiento y valoración de la diferencia, no sobre la asimilación, que fue la estrategia de más de un siglo de Chile. ¿Qué se quería hacer con los pueblos indígenas? Asimilarlos, pues integrarlos, que desapareciera su cultura. Y hoy día, en el mundo entero, más bien la tendencia es a reconocerlos, valorarlos. Exacto, los países son más ricos cuando reconocen, aceptan y valoran su diversidad. Nos quedan 2 minutitos. Saquemos un segundo de los pronósticos porque me interesa tu análisis, aunque sea breve, porque me imagino que lo conversas y lo piensas mucho, de lo que está ocurriendo con este gobierno y este choque tan de frente con el muro de lo que en su momento votaron y dijeron los que hoy dirigen el país. Y tienen que enfrentarse en un escenario totalmente distinto a hacer y decir y votar y empujar hacia el otro lado del carro totalmente, que es parte de la discusión de hoy mismo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo veo al gobierno en un proceso de mutación. Es decir, está
transformándose. Está dejando de ser lo que quiso ser al inicio. Quiso ser un gobierno fundacional, refundacional. ¿Ah? Perdón, cuando a los gobiernos les pasa eso en la mitad, sobre todo el primer año, muchas veces las coaliciones se quiebran y dejan algunos vagones y el tren sigue sin algunos vagones. A veces no. Yo creo que la ventaja para esto del gobierno es que su coalición es reciente, muy reciente. Quizás ese sea uno de sus problemas, que se demoraron demasiado poco tiempo, de hecho no lo tenían planificado, gobernar en esta vuelta, sino en la siguiente. Se demoraron muy poco tiempo y pasaron directamente desde la oposición más encarnizada a todo, a tener que hacerse cargo de todo. Sin posición intermedia. Y eso, claro, normalmente esto va ocurriendo y las fuerzas políticas van empezando a conversar más con la realidad y adaptando sus convicciones, haciéndolas interactuar con la realidad. Y aquí yo diría que la maduración ha sido vertiginosa. Ahora ha sido, por supuesto, más vertiginosa por parte del presidente que de su coalición. Que le toca más de cerca todos los días. Y en estos días en que se vota la agenda de seguridad en un estado de conmoción social, porque yo te digo, el asesinato de la mujer policía va a ser un hito, es decir, una inflexión en la tendencia. Normalmente uno se da cuenta de eso un año después. Ahí ocurrió algo. Aquí nos dimos cuenta, creo yo, todos, que ya fue. Ahora. Y entonces una inflexión en el gobierno, una inflexión en el presidente. Y vamos a ver si todos lo siguen. ¿Y qué crees tú que los conoces? Yo creo que parte importante lo va a seguir. Además, el contexto actual ayuda. Hay elecciones cerca. Mira, ¿cuál es la principal lección que sacan para la interna, probablemente para el fracaso en el 4 de septiembre? Que nuestro ideario, me refiero a ellos, nuestro, sí. Entre comillas, el ideario, la manera de ser, en el lenguaje de Jackson, las prioridades programáticas y valóricas, en fin, no eran las del sentido común mayoritario, no eran las del pueblo llano. Mientras el pueblo llano, por ejemplo, en materia de igualdad de género, que es un tema hoy día completamente universal en Chile, mientras las prioridades eran la sala cuna universal y la igualdad salarial, estaba la iniciativa prioritaria de una creación de una subsecretaría LGBTIQ+, y la representación de las disidencias sexogenéricas. Siempre se les criticó mucho que eran jóvenes muy de la élite y que tenían poca conexión con la base social. Bueno, nunca una fuerza de izquierda había ganado en Ñuñoa y perdido en La Pintana al mismo tiempo. Bueno, fíjate que, y déjame ponerte un tema que también es de la full actualidad, como el caso Carter, que te guste o no te guste, algunos creerán, otros que no, que va a solucionar el problema de fondo del narcotráfico. Sería bastante inocente, pero algunos creerán. Creo que hay que analizarlo por otro, que Carter tocó una fibra que hizo sentido en mucha gente como algo práctico. Este señor político, a diferencia de otros, hace cosas que a mí me influyen en mi día a día. Mira, el gobierno ahí... ¿Cómo lo lees tú eso también? El gobierno erró completamente. Porque efectivamente lo de la iniciativa de Carter de demoler las casas, las ampliaciones ilegales de los narcos, tiene poco efecto concreto. Pero políticamente un pero cañonazo, ¿no? Cambia completamente la situación en el sentido simbólico, porque de estar acosados los vecinos por los narcotráficos pasan a estar acosados los narcotraficantes. Aunque se vean en el barrio de al lado. Por supuesto, pero eso cambia. Y si los persigues en el barrio de al lado y los persigues de nuevo en el barrio de más allá, y el gobierno, en lugar de asociarse a esa iniciativa e insertarla, por supuesto, en un plan integral, con cosas más estructurales, en fin, decidió ningunearlo y chaquetearlo y perdió la batalla. Y en el sentido común de la gente, perdió la batalla, el 82% es favorable. Solo el 16% contrario, es decir, la mitad del respaldo de Boric. Claro, porque ahora, se podrá discutir... Reconozcamos sí que el presidente es el primero en darse cuenta de eso. Y dijo desde República Dominicana, nuestros adversarios no son los alcaldes. No me extrañaría que, así como va a ir a un operativo
concurriera junto con Carter a la demolición de algunas. Sí, porque son iniciativas que están en el sentido común. Y lo que le ha faltado al gobierno es conexión con el sentido común. ¿Ah? Eso es lo que le ha faltado al gobierno. Y yo creo que está ahí a la mano, está ahí disponible. Último, Pepe, porque yo estaría hasta mañana en la mañana conversando porque hay tantos elementos que poner aquí en la olla. ¿Sientes tú que se ha notado, tanto como tú esperabas que se notara, el peso específico del socialismo democrático y la generación Toá, Marcel, ayúdame, Toá, Marcel, Analía Uriarte, Monsalve, esa generación 50, ni los 30 y tantos, ni los viejos tercios? Monsalve, para la gente que yo conozco, para mucha de la gente que yo conozco, ha sido el factor de salvación y de estabilidad. Es difícil pensar cómo habría sido sin Monsalve en la Subsecretaría del Interior. Ahora, es evidente que hubo un cambio con el ingreso de Toá y Uriarte. Y ese cambio se profundizó con la última modificación. Podría haber sido mayor. Pura gente sobre 65 años. Pero claro. No pura, pero no varios. Pura, pero tú tienes integración generacional. Yo creo que era una equivocación completa pensar que la generación que viene reemplaza entera a la generación en un día. Que está de una vez. Así. Esto sucede siempre por capas y en gradualidad. Yo creo que la idea de que todo ocurre bruscamente y en el tiempo más corto posible tiene mucho que ver con la instantaneidad de la generación. Y la generación que pide hamburguesa tiene que estar en media hora la hamburguesa en la casa. Obvio. Y yo no sé tú, pero yo para conseguir la bicicleta tenía que tener buenas notas durante todo el año. Le escribí como ninguna anotación y escribirle no sé cuántas cartas al viejo Pascuero. Hoy día y te llegaba una bicicleta reciclada y pintada. Efectivamente. Claro. Tengo esa experiencia. Sí, claro, que no. Pero escúchame, hoy día, antes siquiera que pida la zapatilla Converse, y esto no tiene distinción social. No. Yo veía jefas de hogar que se endeudaban para comprarle la zapatilla de marca al niño, porque la distancia que hay entre la demanda y su satisfacción es cada vez más corta. Y eso se expresa en la política también. Por eso los gobiernos duran tan poco en su popularidad. Don Pepe Out, como siempre, un gustazo tenerlo por aquí. Que le vaya muy bien. Pausa y volvemos, espérenos. De vuelta en Vía Pública, revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que destaca en este momento lo siguiente. Detienen a otros 3 sujetos por homicidio de la carabinera Olivares en Quilpué. Fugados habían estado estas personas hace 2 años, me parece, de la cárcel de Valparaíso. Más detalles, o todos los detalles, allí en 24horas.cl. Ya son 6 las personas detenidas por este asesinato. Ahí lo tiene. Vamos al tiempo y partimos por la temperatura de este momento en la región metropolitana. El termómetro